Verano del año 133 a.C., en el interior de Hispania. Un ejército romano entra por fin en una ciudad que llevaba 2 décadas humillando al imperio más poderoso del mundo. Esperan encontrar resistencia, gritos, espadas. En su lugar, se encuentran con un silencio absoluto. Casas vacías, humo y muy pocos cuerpos con vida. Los propios habitantes se han adelantado a Roma. Esta es la historia del asedio de Numancia, la ciudad que prefirió morir entera antes que ser esclavizada. Numancia no era una gran metrópoli. Era una ciudad celtíbera, de tamaño modesto, asentada sobre una colina junto al río Duero, en lo que hoy es la provincia de Soria. Y durante casi 20 años, esa pequeña ciudad se convirtió en la peor pesadilla militar de Roma en toda la península ibérica. Ejército tras ejército, general tras general, Roma había intentado someterla, y ejército tras ejército había vuelto derrotado, humillado, o simplemente incapaz de doblegar a un pueblo que dominaba su territorio como nadie más. El episodio más vergonzoso llegó en el año 137 a.C., cuando el cónsul Cayo Hostilio Mancino quedó completamente rodeado con todo su ejército por los numantinos, sin escapatoria posible. Para salvar la vida de sus hombres, Mancino firmó un tratado de paz con Numancia, reconociendo de facto que Roma no podía vencerla. Cuando la noticia llegó al Senado, la reacción fue de furia absoluta. Repudiaron el tratado, y como gesto simbólico de rechazo, desnudaron al propio Mancino y lo entregaron atado a los numantinos para que hicieran con él lo que quisieran. Los numantinos, con una dignidad que dejó en ridículo a Roma una vez más, se negaron a aceptarlo. Lo devolvieron. Roma no podía seguir así. Necesitaba a alguien capaz de terminar aquella guerra de una vez por todas. Y solo había un nombre que garantizara resultados: Publio Cornelio Escipión Emiliano, el mismo general que apenas 13 años antes había arrasado Cartago hasta los cimientos en la Tercera Guerra Púnica. Si alguien sabía cómo aniquilar una ciudad que se negaba a rendirse, era él. Cuando Escipión llegó a Hispania, en el año 134 a.C., se encontró con un ejército romano completamente descompuesto. Soldados sin disciplina, campamentos llenos de mercaderes, adivinos y prostitutas, oficiales más interesados en el lujo que en la guerra. Antes de plantearse siquiera atacar Numancia, expulsó a todos los que no fueran soldados. Prohibió el vino y los lujos, y sometió a sus hombres a un entrenamiento durísimo, obligándolos a marchar largas distancias, cargados con todo su equipo, día tras día, hasta devolverles la disciplina que habían perdido durante años de fracasos. Y entonces tomó la decisión más importante de toda la campaña. No iba a atacar Numancia de frente. Había visto lo que les había pasado a sus predecesores al enfrentarse a los numantinos en campo abierto o en asaltos directos contra sus murallas. En su lugar, optó por una estrategia mucho más lenta, mucho más fría y mucho más letal. Iba a rodear la ciudad por completo y dejar que el hambre hiciera el trabajo que las espadas romanas no habían conseguido en 20 años. Escipión ordenó construir una auténtica obra de ingeniería militar alrededor de Numancia. Una línea de fortificaciones, torres de vigilancia y murallas conectadas entre sí, que envolvía la ciudad entera en un cerco casi perfecto, similar en concepto a lo que, décadas más tarde, haría Julio César en Alesia. 9 campamentos romanos, unidos por kilómetros de empalizadas y fosos, aseguraban que ni un solo numantino pudiera entrar o salir sin ser visto. Incluso bloqueó el río Duero con barreras y estacas afiladas
bajo la superficie del agua, para impedir que ninguna barca lograra colarse de noche con suministros o mensajes hacia el exterior. Dentro de esas murallas quedaron atrapados, según los cálculos de los historiadores antiguos, varios miles de numantinos. Hombres, mujeres, niños y ancianos, todos juntos, sin posibilidad alguna de recibir ayuda del exterior. Los numantinos, que durante 20 años habían ganado todas las batallas que Roma les había presentado en campo abierto. Se encontraron de pronto ante un enemigo que se negaba por completo a luchar con ellos. No tenía ninguna prisa. Sabía que el tiempo, esta vez, jugaba a su favor. Los meses de asedio se convirtieron en una lenta agonía dentro de las murallas de Numancia. Las reservas de grano se agotaron primero. Después llegaron los animales domésticos, el cuero de los zapatos y los cinturones hervidos para intentar extraer algo de alimento. Y finalmente, según relatan varios cronistas antiguos con crudeza, algunos numantinos desesperados llegaron incluso a alimentarse de los cuerpos de quienes ya habían muerto de hambre en los últimos y más terribles meses del cerco. El hedor y la enfermedad se extendieron por toda la ciudad, tanto como el propio hambre. Aún así, los numantinos resistieron durante meses que se convirtieron casi en un año completo de bloqueo total, sin ceder, sin rendirse, sin abrir jamás las puertas de su ciudad al ejército que los rodeaba. Enviaron incluso una última embajada a Escipión, pidiendo condiciones de rendición algo más dignas que la esclavitud absoluta. Escipión, consciente de que tenía toda la ventaja de su lado, y sin ninguna intención de repetir la humillación de Mancino, exigió una rendición total, incondicional, sin negociación posible. Para los numantinos, aquello equivalía a convertirse en esclavos del imperio, que llevaban 20 años derrotando con orgullo, y decidieron que preferían otra cosa. Lo que ocurrió durante esos últimos días, dentro de Numancia, se convertiría, con el paso de los siglos, en una de las leyendas de resistencia más recordadas de toda la historia de la península ibérica. Según los relatos que nos han llegado, cuando los últimos supervivientes comprendieron que no había ninguna salida posible, que la rendición solo significaba cadenas y esclavitud, decidieron colectivamente que Roma nunca podría reclamar la victoria completa sobre ellos. Prendieron fuego a sus propias casas. Destruyeron lo poco que les quedaba de valor para que los romanos no pudieran saquearlo. Y muchos de ellos se quitaron la vida junto a sus familias antes que ser capturados con vida. Cuando las legiones de Escipión finalmente entraron en Numancia, esperando el asalto final contra una ciudad exhausta, pero todavía combativa, se encontraron en cambio con calles vacías, casas en llamas y un silencio que, según cuentan los cronistas, resultó más perturbador para los soldados romanos que cualquier batalla que hubieran librado hasta entonces. Apenas un puñado de numantinos, demasiado débiles o demasiado jóvenes para haber podido quitarse la vida por sí mismos, fueron encontrados con vida entre las ruinas humeantes. Escipión ordenó arrasar por completo lo que quedaba de la ciudad, borrándola literalmente del mapa, del mismo modo en que años antes había hecho con Cartago. Se llevó a Roma a los pocos supervivientes capturados para exhibirlos en su triunfo, como prueba física de que después de 20 años de humillaciones, Roma por fin había doblegado a Numancia. Pero en el fondo, todos sabían la verdad. Numancia no había sido derrotada en el campo de batalla. Había sido derrotada por el hambre, tras negarse hasta el último momento
a rendirse ante un enemigo que la superaba en todo, menos en la voluntad de resistir. Con el paso de los siglos, la historia de Numancia se transformó en algo mucho más grande que un simple episodio militar romano. Se convirtió en el símbolo definitivo de la resistencia hasta la muerte frente a un poder muy superior, tan arraigado en la cultura española que la propia palabra numantino pasó a significar, siglos después, una defensa desesperada y sin rendición hasta el final. Cervantes le dedicó una obra de teatro entera, El cerco de Numancia, escrita más de 1700 años después de la caída de la ciudad, y todavía representada hoy en día como homenaje a aquella resistencia. Y todavía hoy, cuando alguien resiste contra todo pronóstico sin ceder jamás, cuando un pueblo entero se niega a rendirse, pese a tenerlo todo en contra, se dice que su resistencia es, precisamente, numantina. ¿Habrías preferido rendirte y sobrevivir como esclavo? ¿O resistir hasta el final, como los numantinos? Cuéntamelo en los comentarios. Y si quieres ver cómo Escipión Emiliano arrasó antes Cartago con esa misma determinación implacable, ya tienes el video esperándote en el canal. Suscríbete. La próxima batalla legendaria está en camino.